Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Nabil Caguas. Él es experto en gestión de riesgo. Con él vamos a analizar lo que está sucediendo. Como lo decía en el inicio del programa de Hola Honduras, es bien importante analizar en qué estamos fallando. Porque si recordamos, justamente en 1998, el huracán Mitch, que ha sido lo más catastrófico que nosotros hemos tenido, bueno, en lo que tenemos de vida, dejó 7,000 muertes y pérdidas equivalentes a unos 50 años de desarrollo económico. Eso fue lo que fue Mitch para Honduras. ¿Y por qué hago estos recordatorios? Para que miremos las comparaciones. En el 2018, el índice de riesgo climático, Honduras pasó de 0 sistema de alertas a una red nacional, reduciendo la vulnerabilidad entre un 50 y un 80%. ¿Por qué? Porque es un proceso. Este sistema de alerta es mucho más complejo de emitir una simple alerta roja, una alerta amarilla, una alerta verde. ¿Qué sucedió? En el 2020, vean ustedes, el huracán Eta y Ota dejaron alrededor de 99 muertos. Frente a los 7,000 de Mitch, cuando no existía ese sistema de alerta temprana. ¿Pero qué ha sucedido? Vea usted. En este 2025, las lluvias, que tampoco han sido muchas, han dejado 11 personas fallecidas. Para mí, opinión muy personal, ha sido un fracaso las políticas de sistema de alerta temprana de las autoridades. Porque no solamente es emitir un post, no confundamos un post con un sistema de comunicación, con un sistema de prevención. Son dos cosas bien diferentes. Copeco se ha caracterizado por tener gente muy capacitada, muy entrenada. Yo entiendo que quieran darle como en chamba a sus afines, pero que se preparen. Y lo que sucedió para mí el viernes anterior con esos 2 niños realmente es algo indignante. Esos niños debieron haberse quedado en la escuela, pero antes Copeco, Copeco, los CODEL, debieron haber emitido alertas. Vienen lluvias fuertes a tales horas, porque ustedes ahora hay mucha más ventaja, se tiene hasta la precisión de las horas, tal vez no exactas, pero aproximadas. Y decir, ningún niño sale de las escuelas, sus padres tienen que irlos a recoger. Pero no permitir salida de niños en medio de las tormentas. Pero es una responsabilidad conjunta. ¿Por qué? Porque no hay previsión, no hay comunicación efectiva. No se equivoquen, un post en redes sociales no hace conciencia. Hay que repetir todos los años que no hay que cruzar ríos, quebradas, riachuelas, calles inundadas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y es lo que hacemos los medios responsables como BTV. Ya está aquí con nosotros el ingeniero Nabil Caguas. Antes de eso, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto en torno a estos temas. ¡Hey! ¡Hey! ¡Sube el chaval ahí, güey! ¡Víctimas se cayeron! ¿A dónde? ¡Se fueron, se los llevó el agua! 2 niños de 8 y 12 años fueron encontrados sin vida luego de ser arrastrados por la corriente de una quebrada durante las fuertes lluvias que han afectado en los últimos días. Los menores eran primos y sus cuerpos fueron recuperados por el cuerpo de bomberos horas después del incidente. Josué Isaías Herrera Funes, de 12 años, su cuerpo fue arrastrado desde la Cantarero López hasta el sector de la 1 de diciembre. Desde la colonia Cantarero López hasta aquí el sector de la colonia 1 de diciembre, en donde pues ya aquí en el sector llamado el Puente Comunal, encontramos en una de las bases entre los escombros el cuerpo de uno de los menores. Suponemos que es el mayorcito, ¿verdad? El niño de 12 años por la contextura física.
Horas después, las autoridades del Cuerpo de Bomberos informaron del hallazgo del segundo cuerpo perteneciente a Dylan Andrés Carías Funes, de 8 años, en un sector de Cantarranas. La estación de Cantarranas hizo el desplazamiento para hacer la búsqueda de otra persona y hizo el que le encontró el cuerpo de esta persona adulta, pero a la vez también encontraron el cuerpo de menor a cercanías de la aldea del Pajarillo. La persona adulta fue reportada en horas de la noche por el Cuerpo de Bomberos de Cantarranas, que se transportaba en lo que es un semoviente y quiso cruzar la corriente. Desafortunadamente la arrastró con todo y la bestia. Se realizó lo que es la búsqueda del cuerpo de la persona adulta. Ya fue encontrado, desafortunadamente, como lo repito, sin vida, y al momento de que estaban haciendo lo que es el reconocimiento y levantamiento del cuerpo, también fue encontrado el cuerpo del menor. El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, lamentó la tragedia y expresó su solidaridad con la familia de los menores. Vimos el dolor en el rostro de las madres de estos 2 menores de edad. Les hemos acompañado para lograr atenderles de manera integral. Primero en la búsqueda, que agradezco a los bomberos que nunca descansaron, que estuvieron persistentes junto a la UHR hasta lograr el rescate de estos 2 menores. Y le pedimos a Dios el bálsamo de consuelo para las familias, resignación cristiana, y que hoy gocen de la presencia del Señor estos niños. Cabe resaltar que los niños desaparecieron desde el pasado viernes cuando salían de clases. Según un informe, las precipitaciones han provocado una serie de afectaciones en Tegucigalpa y Comayagüela, incluyendo inundaciones, caos vehicular y al menos 9 personas fallecidas desde la última semana de septiembre. Las autoridades se mantienen en alerta ante la continuidad del temporal. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Y aquí es lo que me preocupa. Se había avanzado en el sistema de alerta temprana. Hay instituciones que no deben politizarse. Hay instituciones que necesitamos expertos. ¿Por qué? Porque aquí salvamos vidas. Vean ustedes, para entrar al cuerpo de bomberos, usted tiene que hacer un procedimiento, un proceso, una capacitación, un entrenamiento. ¿Pero qué ha sucedido? Insisto, si cuando se emitió la alerta roja el viernes se hubiese ordenado que ningún centro educativo debía sacar a sus alumnos, terminar las clases y mandarlos a sus casas, mientras la tormenta no hubiese pasado. Algo tan sencillo como es, hubiese salvado la vida de estos 2 niños. Si hubiesen mantenido campañas permanentes que ningún ser humano puede cruzar, ningún ser viviente puede cruzar un río, una quebrada, un riachuelo, una calle inundada, no tuviéramos 11 fallecidos por lluvias, aunque sean vaguadas, pero son lluvias. Ya está aquí con nosotros el ingeniero Nabil Caguas. Don Nabil, tengo años de entrevistarlo, un experto en gestión de riesgo, porque yo creo que más de una crítica es hacer conciencia de la responsabilidad. Padres de familia, maestros, autoridades locales, autoridades regionales y autoridades centrales. Son 5 cadenas que fallaron porque incluso los mismos padres debieron haber llamado y decir, miren, que mis hijos no salgan. Vimos cómo ese pobre niño fue arrastrado y por bendición de Dios iba pasando ese autobús. Pero eso no puede suceder. Estas cosas no deben continuar haciéndose. No podemos con estas malas prácticas. Gracias, don David, y gracias, le agradezco que esté con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los televidentes de BTV. Sí, en realidad es una consecuencia de la misma
la falta de educación, de la falta de capacitación, de la falta de información que podemos darle a través de las instituciones a nuestro personal. Por ejemplo, yo recuerdo que hay un, si no me acuerdo, un acuerdo ejecutivo, un PCM que le llaman, donde obliga a las escuelas a tener planes de contingencia, planes de emergencia, planes sencillos, escolares. Y una de las primeras prohibiciones es dejar que los niños, si están en la escuela, dejarlos salir durante un evento de ese tipo. Una simple lluvia, o sea, nosotros no estamos hablando de huracanes, como decía usted hace poco, no estamos hablando de tormentas tropicales, porque ni quiera Dios hubiera sido una de esas a saber a dónde hubiéramos llegado. La vulnerabilidad del país es definitivamente es permanente y ha sido así. O sea, hay diferentes tipos de vulnerabilidades. Hay una vulnerabilidad física que llamo yo, o territorial. Esa vulnerabilidad que nos dice que estamos en una zona geográfica del mundo donde somos vulnerables, estamos expuestos a los fenómenos naturales. Y no solamente fenómenos naturales climáticos, fenómenos geofísicos inclusive, temblores, sismos, etc. Y tenemos que entender y aprender de que esa situación nos va a tocar todos los años. Todos los años estamos expuestos. Por ahí oigo a veces gente que dice, que hay un ciclo. El Mitch fue en el 98 y en 25 años va a venir otro Mitch o otro tormenta. Bueno, y que se les olvidó esta Iota. Y eso no fue en 25 años. No. O sea, los huracanes y las tormentas tropicales, la zona de convergencia que nos trae las lluvias cada año, esos son fenómenos recurrentes anuales y en cualquier momento, cualquier año, nos puede tocar un problema de ese tipo. O sea, aquí no es cuestión de ciclos de 25 años. Si queremos hablar de ciclos, tenemos que hablar de ciclo de un año, todos los años. Ya sabemos que de noviembre a marzo, abril, están las lluvias por los frentes fríos en la costa norte. Se inunda la costa norte, hay deslizamientos, hay derrumbes, etc. Y si estamos hablando aquí en el centro-sur del país, pues tenemos la zona de convergencia intertropical, tenemos las tormentas tropicales o las ondas tropicales entre junio, julio, agosto y septiembre, y es lo que tenemos ahorita. O sea, y eso es permanente, eso es repitente. Y yo creo que eso es lo que nos debe de llamar la atención, en el sentido de que las personas tenemos que estar, es obligación de las autoridades estarles recordando cuál es el verdadero significado de una alerta verde, de una alerta amarilla, de una alerta roja. Como me dice usted, hay un PCM ya, donde establece de que los maestros no deben dejar salir a sus alumnos si los tienen mientras en la escuela, no deben de salir mientras no pase el agua. Y ahí los padres tienen que ir a recogerlos, porque también es una responsabilidad compartida. Compartida, totalmente. El niño desde que está en la escuela o está en la casa está bajo esos fenómenos, y esos fenómenos naturales que suceden, como le decía, y si no se aplica la regla. Bueno, yo tengo entendido, por ejemplo, que ayer emitieron un anuncio de cerrando la universidad, o sea, cerrándola desde el punto de vista presencial, pasa ahora virtual. Pero esas cosas deberían de hacerse más bien una semana antes. Exactamente. Ahora tenemos, digamos, modelos que nos permiten detectar, a veces fallan, sí, pero es mejor estar prevenido. Una cosa es la prevención y otra cosa es estar metido en un problema como el que estamos en este momento. Entonces, por ejemplo, todas las previsiones hay que tomarlas con anterioridad y hay que estar cuidando y la información debe ser fluida en las escuelas, en las instituciones públicas, en el sector privado. Si no entendemos bien claro dónde estamos ubicados y a qué estamos expuestos y que nuestra vulnerabilidad continúa siendo la misma, y estamos hablando de la vulnerabilidad estructural, física. No hablemos después de la mano del hombre, que entramos y más bien completamos y aumentamos nuestra vulnerabilidad y por lo tanto el riesgo se vuelve cada vez peor. Sí, miren ustedes, hasta ayer la Secretaría de Educación emitió este comunicado.
¿Desde cuándo tenemos lluvias? Tenemos lluvias casi toda esta semana, la semana anterior. Pasada, sí. Toda la semana pasada. Y vean ustedes, aquí que dice la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación a la Comunidad Educativa y Pueblo Hondureño en general comunica en atención a la declaratoria de alerta emitida el 12 de octubre del 2025 por la Comisión Permanente de Copeco, dicen los departamentos en alerta roja, Francisco Morazán, La Paz, Lempira e Intibucay, conforme al Sistema Nacional de Riesgo SINAGER, se suspenden las clases presenciales por 24 horas a partir del lunes 13 de octubre de 2025 en todos los niveles y modalidades de estudio en los centros educativos gubernamentales. En el caso de los centros no gubernamentales deberán evaluar la viabilidad y desarrollar clases presenciales, de ser necesario tomar acciones para implementar las clases virtuales. Asimismo, los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua, Cotepeque y El Paraíso, que se encuentran en alerta amarilla, se instruye a los directores departamentales municipales de educación a determinar en qué zonas se suspenderán las clases por 24 horas a partir del lunes 13, únicamente en aquellos lugares donde resulte inviable el desarrollo de actividades académicas y presenciales. 3. Esta medida responde a las condiciones atmosféricas inestables generadas por la influencia de una vaguada en superficie según CENAOS, la cual mantiene una alta probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional. La Secretaría de Educación reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de los estudiantes, docentes y personal administrativo e insta a la comunidad educativa a seguir recomendaciones de Copeco SINAGER en las páginas oficiales de la Secretaría de Educación el lunes 13 de octubre a las 4 p.m., donde se brindarán las instrucciones correspondientes para el día del martes 14 de octubre del presente año. Pues este fue emitido el 12 de octubre. Pero ayer. Pero volvemos al punto. Mire, en ningún momento ahí se da una instrucción que en el caso, se les recuerda que en el caso de que comiencen las lluvias y estén en clases presenciales, los alumnos deben de permanecer en el centro educativo hasta que finalice comunicar con sus padres para entregarse. Sí, lo que se llama el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, por ejemplo. El COE debe estar activado desde antes, ya cuando se espera un evento de ese tipo. Y el COE se encarga de esa coordinación interinstitucional para que se pueda transmitir la información a los lugares indicados y a donde debe de llegar para evitar las pérdidas. O sea, humanas. Y estos comunicados, les digo, tienen que tener ese componente. Se les pide a todas las personas no cruzar ríos. Mire, aunque seamos como es, reiterativos como los loritos, pero hay que estar insistiendo, sí, hay que estar insistiendo. Todos los años hay que seguir haciendo lo mismo. Cada comunicado deben de meter ese componente, sí, porque la gente, la mayor parte, me atrevo a decir que casi el 90% de estos 11 fallecidos fue por personas que intentaron cruzar. Sí, un río, un riachuelo, o una calle como el de Nilo que le pasaba a esos en la Cantarero López, o sea, cosas que son, y no se trata de que sean Superman, o sea, es que se trata que usted que es experto, don Nabil, sabe que la fuerza del agua no se compara con el peso del humano, ni con el peso de un vehículo, ni con el peso de nada. Y el otro problema que tenemos también es que, y ya nos ha pasado cuando hablamos, por ejemplo, con la gente en el campo, en las ciudades. No, es que yo he cruzado por aquí toda mi vida. ¿Por qué me va a pasar algo? Esa agüita no me va a hacer nada. O tengo un carro poderoso, tengo un pick-up doble tracción y yo puedo cruzar un río. Mire, la fuerza del agua no tiene, o sea, es una intensidad tan grande que mueve rocas, ya lo hemos visto, mueve rocas, mueve árboles, y no va a mover un carrito doble cabina. Montañas mismas, ¿cuántos deslaves hemos visto? Exacto. Que se viene. Y lógicamente si nosotros nos exponemos, esa es la vulnerabilidad. El tema de vulnerabilidad es bien importante, porque si yo me expongo, si yo tengo un incendio que está a 1 kilómetro de mi casa, y quiero ir de mirón a ver el incendio, me estoy exponiendo a que me queme. Pero si yo me quedo a una distancia lo suficientemente buena o larga, el incendio no me va a hacer nada. Entonces soy yo el que me estoy exponiendo a ser mucho más vulnerable a lo que ya realmente existe por el efecto
del fenómeno que está sucediendo en un momento dado. Sí. Ha sido prácticamente un retroceso en el sistema de alerta temprana lo que estamos viviendo en este 2025. Porque mire, si vemos, por ejemplo, los datos que yo di en UNICE, en 1998 nosotros no teníamos un sistema de alerta temprana. Y yo recuerdo perfectamente esa vez que hasta se nos prohibió a los medios de comunicación retransmitir la información desde el Centro Nacional de Huracanes en pleno Mitch. Sí. Porque decían que había que esperar a Copeco, que no creían. Bueno, pero son hechos que pasaron. En el 2018 se avanzó en un 50%, ponerle un 50%, lo que permitió que ETA y IOTA no fuera tan catastrófico como el huracán Mitch. Correcto, y esa es una realidad, lo podemos ver en las estadísticas de los muertos. Usted misma lo expuso al principio. 7.000 a 7.000, 8.000, yo me acuerdo, Fifi. ¿Sí? Yo venía recién llegado de estudiar, me acuerdo, y en Fifi fueron más de 10.000, 11.000 muertos. Sí. Entonces, si hemos venido reduciendo ese número de muertos, es porque hemos venido aprendiendo, tal vez a punta de golpes, no educando, pero sí a punta de capacitando a la gente. A punta de golpes hemos venido aprendiendo del peligro en el cual estamos. Y eso es lo que nos trae definitivamente, últimamente sí se ha visto una falta, yo diría, de coordinación interinstitucional para poder transmitir esa información que existía antes. Por ejemplo, sí, como le mencionaba, el COE, la coordinación, el Comité de Emergencia Municipal a nivel de los municipios, si no está ya preparado para un evento con una buena previsión por un evento de ese tipo, entonces lógicamente nos vienen los muertos que ya tenemos, la información que tenemos. Y dejemos de estar viendo en lugares de riesgo. Mire, ¿qué pasa con los deslizamientos? Sí. Los soterrados. Mire, estamos viendo a ese muchacho. ¿Qué anda haciendo ese muchacho hoy? Sí. Viendo. Se exponen. ¿Exponiéndose a qué? Solo para decir yo puedo. O sea, él se salió de su carro para ir a husmear. Para ir. O sea... Sí. O sea, se está exponiendo, es lo que está aumentando. No, pero me dice que el carro se lo arrastró, ¿verdad? Sí. Él iba dentro del carro. Ajá. Y él se salió, pero volvemos al mismo punto. ¿Cómo se le ocurre cruzar? Si yo estoy viendo que ese puente, los niveles más o menos de agua, mire, si ya después de la rodilla usted ya no puede controlar. No puede controlar, no puede. No hay manera de controlar la fuerza del agua, es brutal. Sí. No hay manera de poderla... Si ha movido cerros, exactamente, hay derrumbes, deslizamientos, piedras, rocas, no va a mover a un ser humano, bueno, miremos, a un carro, a un camioncito. La Guillén, miremos la Guillén, sí, como naipes las casas. Sí. Y esto es producto de saturación de agua, simple y sencillamente, sí, saturación de agua. Y en eso estamos ahorita. Ajá. Ahorita ya estamos saturados. Sí. Y hoy estaba escuchando a don Francisco Argeñal que advertía de que para hoy se esperan 30 milímetros de agua, que es bastante. Ya es bastante, sí. Va a ser, ellos prevén que va a ser el día más lluvioso. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Quedarse cerrado en su casa. Enciérrese en la casa, protéjase. Y si usted en zona de riesgo, sálgase. Sí. Sálgase. Totalmente. O sea, cosas tan sencillas y tan elementales. Los CODER deben de andar perifoneando a la gente. No ande de fisgón o de mirón, tratando, ¿sí?, de ver qué es lo que está pasando. Está viendo otra gente que está expuesta, apártese, para que no se exponga en peligros. Sí, por suerte ya lo de las escuelas, ya por lo menos se tomó una decisión, pero ¿qué? Sí. Después de estos 2 fallecidos, sí, esos 2 menores que nunca debieron haber salido de ese centro educativo. Sus padres debieron haber estado a tiempo, porque son de la zona, saben los riesgos que hay. Sí. Y eso es lo lamentable. Tenemos que ir a pausa. Pero cuando regresemos, ¿qué se debe de hacer para retomar un efectivo sistema de alerta temprana?
Así que nuestra experta nos dará estas recomendaciones y usted esté muy atento a las redes sociales de BTV, a las emisiones de BTV, porque nosotros vamos a estar informando de todo lo que esté ocurriendo con estas lluvias. Hoy se prevé que va a ser un día más lluvioso de lo normal. Así que no nos cambie, que en breve estamos conversando con el ingeniero Nabil Caguas, experto en gestión de riesgo, por el hecho de que estas lluvias que han sido normales, nos han dejado 11 personas fallecidas. Es una vaguada, son vaguadas. Ni siquiera llegamos a ondas tropicales, ni siquiera llegamos a tormentas tropicales. Lo que denota la poca efectividad de las autoridades locales, municipales, regionales y nacionales. Y también de los padres de familia, porque yo creo que en ese componente no podemos aislar. Si el padre de familia sabe que está lloviendo, mire, en estos momentos todos los centros educativos tienen chat de padres de familia. ¿Qué les cuesta organizarse y decir, miren, a partir de la fecha? Porque los muertos están, no podemos hacer nada. Pero sí podemos prevenir, y sería lamentable, indignante, que se produzcan más personas fallecidas de este punto para acá. Porque los padres de familia deben de organizarse y decirle a la maestra, mire maestra, mis hijos yo los voy a ir a traer cuando pase la lluvia, no importa, pero déjenmelos resguardados. Ningún niño debe de salir de su casa, de la escuela, en medio de una tormenta. Porque no es el primer caso, son varios niños los que han fallecido en esta temporada. ¿Por qué? Por la falta de orientación, la falta de educación, la falta de capacitación. Yo creo que Copeco debe retomar su responsabilidad ante la sociedad. Los técnicos deben de permanecer ahí. Tienen gente muy buena, gente muy preparada, que no pueden ser sustituidas de la noche a la mañana. Y yo creo que la politización, y no solamente en ese gobierno, en todos los gobiernos. Sí, en todos los gobiernos ha sucedido ese. Ese es un problema permanente y recurrente, ¿va? Y nunca han podido entender los políticos de todos los partidos. Sí, porque eso es todos los partidos. Que voy a meter a mi gente, sí, pero usted no puede meter a su gente en un lugar puramente técnico, donde para que se capacite una persona necesita de 3 a 4 años. Y esas personas que están ahí y aprendieron, costó que aprendieran. Y ahora va a venir y hacer el cambio y trae uno nuevo que no sabe ni dónde está parado. O sea, no puede actuar, no sabe cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus funciones, cómo procesar una información. Como las redes sociales es un tema que es un apoyo que sirva para algo. Las redes sociales han sido también, tienen su lado malo, pero la parte buena es utilizarlo, son parte del sistema de transmisión de la información desde Copeco, inclusive a las instituciones, a las públicas, privadas, sean escuelas, colegios, universidades, para que pueda transmitirse el peligro que existe y que suspendan las clases de inmediato. Exactamente, y era lo que les decía, miren, no es el hecho de emitir un post. No, es por ejemplo de que desde el momento que Copeco emite una alerta roja, entonces ¿qué hace? Educación toma sus medidas, la parte productiva toma sus medidas, inclusive las alcaldías toman sus medidas. Inclusive desde que hablan de una alerta verde, que es una alerta verde así en forma sencilla. Es decir, mire, existe un fenómeno que probablemente nos va a afectar. Entonces prepárese. Limpia cunetas, ya saben que tiene que hacer limpiar cunetas. Exacto. Limpiar los techos. Cuando ya es una alerta amarilla, es que mire, ese fenómeno se viene encima de nosotros. Váyanse, pero que desarrollen acciones o emitan comunicados o envíen información para que ya la gente esté preparada, porque el fenómeno viene. Y cuando es roja, es que está encima nuestro ya. Ya es tarde, vaya. Ya no hay acciones de prevención. Lo que hay más bien son acciones de rescate, de búsqueda, de apoyo a lo que hacen los bomberos.
¿Cuántos años un bombero necesita para capacitarse? Exactamente. ¿Cómo van a venir ahorita a decir, no, usted ya no va a ser bombero y voy a meter a este fulano en el puesto suyo? No. No tiene Y Copeco sentido. debe No tiene tener sentido. una formación como los bomberos, como la policía, Exacto, es como una el institución ejército, técnica. porque óigame, Es una Copeco es la que institución salva vidas, por el amor de Dios. Sí. Y yo creo que, y no se trata, es que tenemos que tener conciencia de que nuestra clase política debe de entender a respetar a los técnicos. Y darle Y lo- flexibilidad en el Exactamente. manejo de la información. Exactamente. Deben Porque hay que tener decirlo, mayor han flexibilidad. estado censurados. Han estado censurados. Antes uno llamaba a Copeco, fíjese que necesito que nos mande un experto en esto, se lo mandaban. Ahora es un protocolo horrible. Y se los digo así. Don Francisco Reñal, que todos lo conocemos, que yo creo que no hay persona más calificada en Honduras que don Francisco Reñal, el director de Senado, pero hay que pedirle permiso al de Relaciones Públicas, el de Relaciones Públicas tiene que pedirse al comisionado. No, hombre, si esas personas son de servicio público, es información pública. Más bien son ustedes los que deben de tener. Pública y urgente de transmitir. Exactamente. O sea, no es esperar de un día para otro. Exactamente. Y yo creo que esto es lo importante. Ya tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 y a nuestras plataformas digitales que vamos a compartir. Dice, para las autoridades es fácil hablar porque ellos viven en sus mansiones. Me gustaría que Rixi, Narrala y Tito vivieran en Villanueva, Los Pinos, Suyapa, lugares de riesgo, pero ellos solo saben criticar y eso no está bien, nos dice este televidente. Lick dice, ya sabemos que octubre es el más lluvioso o el mes donde la lluvia es más fuerte. El año escolar podría ser de enero a mediados de octubre, solo quedarían los reprobados. Vea la gente, ¿Sí? no, Es una posibilidad. es una buena posibilidad. Un cambio dependiendo de cómo están las estadísticas, hacer cambios en el periodo escolar. Exactamente. O poner vacacionar 15 días, las épocas más fuertes. Suspender clases, pasar esas semanas de vacaciones, alargarlas. Pero esas son mire, ve, yo le puedo ser sincera, a veces ustedes que me vienen tienen ideas más brillantes que los que están pagados por el Estado. Vamos con más mensajes. Dice, gente, sean conscientes y no ignorantes. Viendo la situación que se está viviendo en la colonia, hay varios puntos de depósitos de basura, dice. Personas que tienen vehículos bien pasan por esos depósitos de basura. Colaboren y seamos limpios. También respeten los días que pasa el camión de la basura y aprovechen. Y ese es otro tema. Sí, es un Aquí, tema importante. Nadie limpia cunetas. ¿Se acuerda que antes habían operativos? Antes por lo menos, y le voy a ser sincera, los candidatos a alcaldes se caracterizaban porque hacían jornadas de limpieza. ¿Usted se acuerda, don David? Sí, me acuerdo. De eso. Ahora ni eso hacen. Ahora lo que hacen es que ensucian la ciudad con un montón de carteles. Mire, y eso que usted me está pidiendo es lo que se debe emitir cuando usted emite la alerta verde. Desde la alerta verde. Eso es una prevención. Desde la alerta verde es prevención. Exactamente. Decirle, mire, se les recomienda a todas las personas que la basura la depositen en su lugar, respeten eso, no tire basura en la calle. Eso son las alertas verdes. Y eso es lo porque yo hoy quise invitar a don Nabil, porque aunque nos estén repitiendo todos los días lo mismo, tenemos que aprender. De lo que yo tengo noción, tengo 60 años de decir lo mismo. Sí, pero no nos cansamos. No botemos basura, no tiremos la basura. Los ríos no son lugares para la basura, el río no limpia. El río más bien usted lo está ensuciando y está ensuciando a la gente que lo está utilizando más abajo también, cuenca abajo. O sea, ese es un tema de nunca acabar y usted pasa en los carros, a veces carros privados inclusive, ni siquiera buses, tirando conchas de banano o bolsas de agua a la calle. La verdad que no sé, pues uno lo ponen a uno, o sea, yo siempre he dicho de que debemos de educar al niño porque nosotros los viejos ya estamos hechos, desgraciadamente ya tenemos nuestros defectos y muy difícil que cambiemos. Sí. Pero si nosotros empezamos a educar a nuestra niñez desde la casa, en la escuela, entonces ese niño cuando va creciendo va a ir entendiendo. Yo creo que ya debería de ser una asignatura, el sistema de alerta temprana, una asignatura, así como la seguridad vial, así como, o sea, debería ser una clase que un trimestre es una, otro trimestre es otro trimestre es otro. Sí.
Así. Son materias generales que deben de estar insertas en todos los currículos. Exactamente. A todos los niveles. Primaria, secundaria, inclusive universitaria. Porque yo les aseguro que a esos niños se les hubiera explicado, se les hubiera hecho algunas demostraciones de la fuerza del agua, jamás cruzarían, jamás se hubieran seguido. Sí. Pero eso es lo que nos hace falta. ¿Vamos con más mensajes? Dice, buen día, inicio de semana, licenciada Calderón, y al panelista invitado en relación al tema de la situación de vulnerabilidad de la ciudad capital. Cuando se da esta en época de lluvia es muy compleja y muy riesgosa. Lamentablemente falta mucha concientización de todos los ciudadanos, tomar medidas de prevención cuando se decrete el estado de emergencia, dice, por cualquier contingencia para salvar vida. El problema que yo observo es que muchas personas siguen tirando la basura en los tragantes de agua de lluvia, dice. Muchos los usan como cesto de basura. Cuando llueve fuerte, esa basura impide que el agua fluya y se vaya por el alcantarillado. Normalmente debe haber una ley o una ordenanza municipal que imponga penas severas e incluso que se detenga a alguien que tira basura en los tragantes, como una persona inconsciente que tiró un montón de ramas de un árbol de la recién obra inaugurada en la quebrada Los Jucos. Dice que hasta el alcalde Aldana tuvo que ir personalmente con un equipo de aseo a recoger esas ramas. Eso no puede darse, debe castigarse ese tipo de conducta que traen perjuicios. Las próximas autoridades edilicias tienen que trabajar duro en que se evita que se siga botando basura. Lamento mucho la pérdida de los 2 menores de edad que fallecieron producto de las lluvias. Hoy hay un partido de fútbol internacional donde va a ir mucha gente al Estadio Nacional. Ya debería por parte de la autoridad tomar protocolos de seguridad en caso de cierre de calles que ocasionan un caos vial. Muchísimas gracias al abogado Laitana. Vea que usted qué interesante esto. Sí, totalmente. O sea, además de que hoy está pronosticado una gran cantidad de lluvia, tenemos ese partido, va a ser un caos. Exactamente. Entonces, mire, quédese en su casa, no salga, tranquilo, mejor mire el partido por televisión, aunque eso no le va a gustar a la FENAFUT decirlo. Pero aquí estamos preveniendo vidas. Es vida. Es vida la que estamos preveniendo. Es la vida de la persona. Exactamente. No tiene sentido salir en un día como hoy. Es más, de mediodía para abajo yo me encierro en mi casa, mejor tranquilo. Sí. Y es lo que deberíamos de hacer, la mayor parte. A trabajar virtualmente. Exactamente. Y aquellas personas, también las empresas privadas, aquellos empleados que viven en zonas de riesgo, deberían de darle cierta flexibilidad. Flexibilidad. Sí. Vamos con más mensajes. Dice, de mi punto de vista es bonito criticar, pero ustedes ¿qué hubieran hecho al ver que sus pertenencias se pierden? Mire, yo le voy a ser sincero, por eso están las alertas. Exacto, mis pertenencias se pierden porque yo me expongo, porque yo estoy metido en un lugar donde no debo de estar. O sea, ese es el problema, o sea, no estamos criticando. Estamos diciendo que si usted sabe que está en una situación de peligro, en un lugar de peligro, y saque que hay un montón cosas, de gente, saque sus cosas y váyase. Todas sus cosas materiales, sáquelas. Evacúe, váyase a cualquier lado, pero váyase, porque lo que va a hacer es perder. Mire, hay centros de albergue, hay escuelas. Sí. O sea, si usted saca todas sus pertenencias a tiempo, desde el momento que está alerta amarilla, usted tiene que sacar esas cosas, porque usted está expuesto. Y todos pero los no años. Esperar, y todos los años. Exactamente. O sea, usted ya sabe que ese no es el lugar. Ahí tenemos el reparto, ahí tenemos el berrinche. Sí. O sea, no son lugares para vivir. Mire, el berrinche se tomó la decisión. Y mire, el berrinche no da problema. Ahí no habita nadie. Exacto. Pero lo mismo es, o sea, si usted, las alertas, por eso mismo insistimos, las alertas es para que usted saque sus cositas, salve sus vidas. Exacto. Saque, como sus gallinitas, saque todos sus enseres, lo que tiene su camita, su refrigerador, y lo lleve a un lugar seguro. Para eso son las alertas. Y en eso es lo que estamos nosotros haciendo hincapié, de que deben de ser mucho más educativas, más enérgicas, y también el CODEM funcionar más. Porque si saben que en la zona, por ejemplo, la Cantarero López, sabemos un que es una zona donde hay que evacuar. Hay que evacuar. Hay que evacuar y hay una orden de evacuar. Exactamente. Entonces, se van con los camiones de los militares, se van con los camiones de la policía. Usted evacúa a las personas. Pide ayuda a Copeco. Entonces, pero usted evacúa. Y ese es nuestro punto. Evitar tanto daños materiales
como daños de vidas humanas, pérdidas de vidas humanas. Yo entiendo a la gente. Cuando usted dice, yo sé que es difícil decir que va a salir, pero si usted sale, usted está previniendo y usted, toda su inversión que usted ha hecho en sus cositas, las puede cuidar. Pero aquí es un trabajo conjunto que se ha perdido. Se ha perdido. Vamos con más mensajes. Dice, muy lindo programa, me gustan los temas que tocan, siguen adelante, nos dice este televidente, dice. No le echen la culpa a las autoridades. Hay muchas personas irresponsables y son muy pocos los cuerpos de socorro. También estamos de acuerdo. Eso está totalmente cierto. Muchos somos responsables, irresponsables. No queremos entender el peligro al que estamos expuestos. Es lo que hemos dicho toda la mañana. O sea, si yo me expongo, yo soy más vulnerable y por lo tanto voy a tener pérdidas de materiales y también posibles pérdidas de mi vida. Sí. Y aquí lo que le damos un punto antes de seguir con mensajes, don Nabil, que es bien importante, es el hecho de que Honduras, por su ubicación geográfica, es uno de los países más vulnerables a los cambios climáticos en el mundo. Así es. Y esto va a ir agudizándose. En primer lugar. Ahora estamos en tercero o en segundo, sí. Pero siempre estamos en los primeros 3 lugares. De los primeros 3 no nos escapamos. Sí, los países pero ahí es donde venimos. No tenemos que bajar la guardia, porque esto va a empeorar. Sí, definitivamente. Mire, yo lo decía al principio, creo, Honduras geográficamente está situado en el Caribe, donde estamos expuestos a fenómenos climáticos, fenómenos geofísicos, fenómenos de todo tipo. Y todos son fenómenos naturales. Desde, ya lo hemos mencionado varias veces, huracanes, tormentas tropicales, ondas tropicales, la zona de convergencia intertropical, los frentes fríos. Esa es la parte climática. En la parte geofísica, los sismos, temblores, deslizamientos, derrumbes, fallas geológicas. Y los tenemos, en Honduras las tenemos y estamos expuestos a ello, a todo. Entonces, si yo sé que aquí hay una falla y quiero seguir viviendo cerca de esa falla, entonces me estoy exponiendo. Me estoy exponiendo y por lo tanto soy vulnerable y puedo perder mi vida en cualquier momento. Y no tengo por qué echarle la culpa a las autoridades, porque yo soy el que me estoy exponiendo. O sea, eso es el concepto real de la vulnerabilidad, es la exposición ante un fenómeno. Sí. Y si adicional a esa vulnerabilidad yo todavía estoy en una falla y todavía quiero construir mi casa ahí en la falla, o como el ejemplo que le ponía temprano, hay un incendio, voy a ir a ver el incendio. No, aléjese el incendio. Porque si usted se acerca al incendio, usted está exponiéndose. Sí. Tenemos más mensajes, vamos a leerlos. Dice Mario Roberto Ramón Ramírez, negligencia se llama eso, nos dice Mario. Joel Ruiz Nájera dice, las instituciones se politizaron demasiado y eso nos ha pasado factura. Sí, dice, buenos días. Bendiciones, el ministro de Educación dijo una vez que no se suspendían las clases en Tegucigalpa porque aquí la mayoría de alumnos no cruzan ríos, pero olvida que con las tormentas las calles de la capital se vuelven ríos y hay tragantes sin tapaderas, muros mal hechos, árboles centenarios. Ojo, nos pone este televidente, para que ustedes vean realmente que, y aquí Tegucigalpa es la ciudad más vulnerable. Sí, Tegucigalpa más todavía. Es más todavía que el país, que todo el país. Sí. Y Tegucigalpa es ese trabajo. Yo creo que aquí es un trabajo conjunto. Sociedad, autoridades, empresa privada. Es un trabajo conjunto. Sí. Porque yo lo que veo, y que por unas lluvias hayan fallecido 11 personas, sí es una tragedia. Definitivamente. Mire, tenemos una arma muy buena y es el sistema de gestión de riesgo. Sí. Hay muchos países que ni siquiera tienen eso. Tenemos una ley del sistema de gestión de riesgo. Está todo claro, bien instituido cuáles son las instituciones que deben de participar, cuáles son las responsabilidades de cada quien. Solo es que la lean. La leamos. Aplíquenla, por el amor de Dios. Eso es lo que tienen que hacer, es aplicarla. O sea, y el sector privado no está metido. O sea, el sector privado, las ONGs, los organismos internacionales, todos están ahí. Todo lo que tienen que ver con el tema de riesgo están ahí. Entonces, si sabemos manejarlo, si sabemos hacer una buena coordinación interinstitucional o entre sectores, intersectorial,
vamos a lograr definitivamente reducir todos esos riesgos a los cuales estamos expuestos. Ahí es donde podemos lograr lo que se llama la resiliencia, o sea, aumentamos nuestra capacidad, fortalecemos nuestras capacidades como para poder reducir el riesgo al cual estamos expuestos. Y definitivamente no hay arreglo, entendámoslo de una vez por todas. Tegucigalpa, la capital, Honduras en general, estamos en una zona de riesgo permanente ante fenómenos naturales y si nosotros todavía agregado a eso, estamos haciendo acciones malas, vamos a aumentar nuestra vulnerabilidad y vamos a estar mucho más expuestos a riesgos de muertes cada vez con toda la recurrencia y la frecuencia que se merece. Sí. Si las personas de Copeco, por ejemplo, conocieran esta ley, todo este sistema de gestión de riesgos, sabrían la necesidad y la importancia de que se articule. Espero que de aquí en adelante, por el bien de todos, cada vez que se emite una alerta, expliquen y orienten a las personas. Y miren, deben de ser tan precisos, por ejemplo, si saben que las tormentas, porque ahora con la tecnología usted sabe hasta exactamente dónde, en las zonas de las tormentas. Los barrios tales y tales y tales y tales, van a haber tantos milímetros, se recomiendan las escuelas, tales y tales cuestiones. O a la empresa privada, a los ciudadanos, no cruzar los ríos, esto. Porque yo creo que tenemos que ser mucho más exactos, no genéricos. Y el hecho de ser genéricos es lo que nos está afectando. Sí, definitivamente. Tenemos que actuar y actuar con prevención, con tiempo. O sea, no podemos tomar acciones a la ligera ni al momento. No hay que esperar que el bache esté ahí como para irlo a tapar. Exactamente. No. O sea, hay que evitar que el bache se produzca. Y eso se puede hacer en gestión de riesgo. O sea, hay herramientas, hay recursos, tenemos capacidad, tenemos gente experta, tenemos técnicos que muchas veces hacen la broma a los meteorólogos, nos dicen mentiriólogos. Está bien, pero yo prefiero que me digan mentiriólogo y que falle una que otra vez, pero que en las siguientes, donde no voy a fallar, estoy salvando vidas. Sí. Y nos dice nuestro director de cámara, ¿verdad? ¿Por qué no utilizar estos aparatitos por zonas geográficas? Sí. Que se puede y que usted emite la alerta. Las redes sociales usted es lo una puede, herramienta exactamente, fácil de utilizar. O sea, usted los teléfonos puede mandar un mensajito. O sea, yo sé que si a Tigo y a Claro, las autoridades le dicen, mire, envíeme esta zona georreferenciada en este sector. Entonces, eso es lo que necesitamos realmente. Sí. Comunicar, pero comunicar con precisión, exactitud, para que evitamos estos riesgos. Muchísimas gracias, don Nabil, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Ojalá que pueda servir eso, que haga conciencia a nuestra población de la necesidad de hacer prevención. Creo que la prevención es una de las herramientas más fuertes que nos van a permitir reducir los riesgos a los cuales estamos expuestos. Sí. Así que muchísimas gracias a don Nabil Caguas por habernos acompañado. Esperamos que las autoridades tomen esto como una orientación, como un aporte. Necesitamos información más precisa, porque ahora ustedes tienen ubicaciones más precisas de los fenómenos naturales. Y que emitan, o sea, coordinarse, avanzar, porque siento que hemos como retrocedido en el sistema de gestión de riesgo y de alerta temprana. Hay que avanzar y utilizar la tecnología para prevenir, porque lo que queremos aquí es que usted no pierda su vida y tampoco sus bienes materiales, porque aunque diga la gente, no, es importante porque es lo que usted ha venido construyendo a lo largo de su vida. Es usted la que lo ha pagado. Y también es importante cuidarlos. Pero eso va a depender de la comunicación que usted tenga. Correcto. Del actuar de cada una de las autoridades. Muchísimas gracias a nuestro invitado, a ustedes televidentes, un millón de gracias por habernos acompañado hoy. Los invito a que continúen con Hola Honduras. Ya está Andrómeda Díaz con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.